Buenas tardes, hoy es martes 6 del 11 del 2012. Vamos a continuar con las tutorías virtuales del nivel 2 de la primera evaluación de matemáticas y vamos a desarrollar hoy los temas 3 y 4. El primero, potenciar de exponente entero, y el segundo, potenciar de base 10 y notación científica. Bueno, lo primero vamos a definir qué es una potencia. Una potencia podría ser una forma abreviada de expresar productos, es decir, multiplicaciones en los que se van a repetir los factores. Estos factores que se van a repetir van a ser la base y el exponente nos va a indicar el número de veces que se va a repetir o que se va a multiplicar por sí mismo esta base. Es decir, si yo tengo 2 elevado al cubo, es decir, 2 elevado a 3, quiere decir que 2 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces, es decir, 2 por 2 por 2. Por lo que es lo mismo, 2 elevado al cubo sería 8, ya que 2 por 2 es 4, por 2, 8. Bueno, vamos a ver, primero las potencias de exponente entero. Dentro de las de exponente entero vamos a distinguir las que tienen el exponente entero positivo, y a su vez dentro vamos a ver las de potencias de base natural y exponente natural. Bueno, en este caso se va a considerar que el signo de la base y el exponente es positivo. Debemos conocer los productos notables, como son a más b entre paréntesis elevado a n, y debemos saber que no es lo mismo que a al cuadrado, digo a elevado a n más b elevado a n. Vamos a ver un ejemplo. Si fuese la suma al cuadrado, es decir, a más b al cuadrado, diríamos que es el cuadrado del primero, es decir, el cuadrado de a, más el cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de b, más el doble del primero por el segundo. Es decir, esto que tenemos aquí no es esto, es que es un error bastante común. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a distinguir. Lo mismo ocurre con la resta. A menos b, todo ello elevado a n, no es lo mismo que a elevado a n menos b elevado a n, sino que, por ejemplo, vamos a verlo para si elevamos a menos b al cuadrado, diremos que será el cuadrado del primero al cuadrado menos, bueno, más el cuadrado del segundo, ya que sería menos b por menos b, si lo hacemos como una multiplicación, en este caso de polinomios, pues tendríamos a al cuadrado más b al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Estas expresiones son exactamente iguales, pero en el caso de la suma sumamos el doble del primero por el segundo, y en la resta restamos el doble del primero por el segundo. Pero puesto que el exponente es par, da igual que la b aquí aparezca con un signo menor delante, ya que al elevarlo al cuadrado va a acabar siendo positivo. Vamos a ver ahora operaciones con potencias de la misma base y exponente natural. Es importante que conozcamos este tipo de propiedades que tienen las potencias, puesto que luego haremos ejercicios teniendo en cuenta estas propiedades. En este caso vamos a realizar un producto o multiplicación de potencias de la misma base. Es decir, vemos que la base en ambos casos es 3. Se diferencian en el exponente, es decir, sería 3 elevado a 5 por 3 elevado a 3 por 3 elevado al cubo, que es lo mismo. Como la base es la misma y se trata de un producto, los exponentes se van a sumar. Es decir, 5 más 3, 8. Por lo tanto, el resultado daría 3 elevado a 8. Sin embargo, en la división de potencias de la misma base, ya que la base es la misma, en este caso 4,
y los exponentes son diferentes, al ser una división, sumar, como en la multiplicación, restaremos y diremos 4 elevado a 5 entre 4 elevado a 2, 5 menos 2, que da un exponente. Otra propiedad sería elevar una potencia a su vez a otra potencia. Tenemos aquí 4 elevado al cuadrado, a su vez, por eso el paréntesis engloba a la potencia entera, es decir, al 4 al cuadrado, elevado a 3. Aquí se multiplicarían los exponentes. Dejaríamos la misma base, 4, y diríamos 2 por 3 es 6. Operaciones de potencias de diferente base y mismo exponente. Aquí lo que va a ser igual va a ser el exponente, pero van a diferenciarse en la base. Entonces, en este caso vamos a poder hacer producto de potencias con base distinta y mismo exponente, es decir, si encuentro que aquí estos dos números comparten el exponente, pese a que la va a ser distinta, ya que en uno tenemos un 3 y en otro un 5, y tenemos que hacer un producto. Entonces diríamos que es lo mismo que multiplicar 3 por 5, lo ponemos entre paréntesis, y elevar ese producto al exponente que tenían en común, es decir, en este caso al 5. 3 por 5 sabemos que es 15, que quedaría elevado a 5. Podemos hacer esto mismo con la división. Si tenemos el mismo exponente, en este caso 3, pero distinta base, se puede hacer la división de las bases y elevarlo todo ello al exponente que nos indica. 6 entre 3 daría 2, todo ello elevado a 3, con lo cual quedaría 2. Vale. Ahora vamos a ver potencias de base entera y exponente natural. Bueno. Vamos a diferenciar entre que las potencias tengan un exponente par, en cuyo caso, independientemente del signo de la base, van a ser siempre positivas. Es decir, si la base es positiva y el exponente es par, el resultado será un número positivo. Si la base es negativa, como el exponente es par, el resultado también será un número positivo. Es decir, 2 elevado a 2, es decir, 2 por 2, me da 4. Menos 2 elevado a 2, pues es lo mismo, menos 2 por menos 2, da 4 positivo, ya que menos por menos es más. Esto sería válido para otro exponente cualquiera que fuese par, no únicamente para el 2. Las potencias de exponente impar van a tener el signo de la base. Es decir, si la base es positiva, el resultado será positivo. Si la base es negativa, el resultado será negativo. Entonces, tenemos aquí 3 elevado a 3, o lo que es lo mismo, 3 por 3 por 3. 3 por 3 sería 9, por 3, 27. Menos 3 elevado al cubo, o lo que es lo mismo, menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3 daría 9 positivo. 9 positivo por menos 3 daría menos 27. Es decir, sabemos que menos por menos es más, pero en este caso, al tener un exponente impar, va a haber un número que finalmente, al multiplicarlo por una base, en este caso se trata de la base negativa, pues aunque la multiplicación, si el 3 al cuadrado diese par, como el exponente es 3, lo tendríamos que multiplicar a su vez por menos 3, es decir, menos 3 por menos 3 daría positivo, pero al multiplicarlo otra vez por menos 3, finalmente daría un resultado negativo. Podemos también encontrar potencia de base con una fracción y un exponente natural. Es decir, podemos decir que 2 tercios, todo ello se eleve al cuadrado, con lo cual elevaremos por un lado el numerador y por otro lado el denominador al número que nos indique el exponente. Es decir, 2 elevado al cuadrado y 3 también elevado al cuadrado, ya que este 2 engloba a toda la fracción, es decir, afecta a toda la fracción. 2 elevado a 2, 2 al cuadrado es 4, 3 elevado a 2 daría 9. Por lo tanto, la fracción resultante sería 4. Potencia de base un número decimal y exponente natural. Bueno, nos fijamos en los pasos que nos dicen en la página 49 de los apuntes. Vamos a suprimir la coma del número decimal
y vamos a calcular la potencia como si no existiese la coma. Luego en el resultado se van a separar tantas cifras decimales como el producto del número de las cifras decimales de la base por el exponente. En este caso tenemos dos cifras decimales por el exponente 2, 2 por 2, 4. Por lo tanto, las cifras decimales totales van a ser 4. Es decir, podríamos haber elevado 143 al cuadrado y luego ya sabríamos, teniendo en cuenta la parte decimal, que las cifras decimales serían 4. Con esto tampoco vamos a trabajar demasiado y vamos a pasar a lo siguiente. Potencias de exponente entero negativo. Vamos a encontrar potencias de base natural y exponente negativo. Es decir, 4 elevado a menos 3 es lo mismo que 1 elevado a 4 al cubo. 1 al cubo sería 1 y 4 se elevaría también al cubo. Es decir, cuando nos aparece un exponente negativo, lo que va a indicar es que va a ser lo mismo que elevar esa potencia, bueno, dividir entre 1, vamos a hacer una fracción en la que el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser ese mismo número, esa misma base elevado a ese exponente, pero sin el signo menos. Es decir, va a ser 1 partido 4 elevado a 3. Potencia de base entera y exponente negativo. Tenemos aquí una potencia cuya base es un número negativo y a su vez un exponente negativo. Bueno, en este caso el exponente es negativo, pero es par. Con lo cual sería menos 2 elevado a menos 2, lo que es lo mismo, menos 1 partido 2, todo ello elevado a 2, lo que daría 1 partido 2 elevado a 2. Es decir, esto sería lo mismo que multiplicar menos un medio por menos un medio. Menos por menos acaba siendo más, ya que el exponente es par, y entonces se eliminaría el signo menos. Y multiplicar 1 por 1 o elevar al exponente que nos indique va a seguir siendo 1 en el numerador y sin embargo el denominador va a tomar el exponente que nos indicaban al comienzo, pero menos 4 elevado a menos 3. Esto sería el equivalente a menos un cuarto elevado al cubo, por lo que es lo mismo menos un cuarto por menos un cuarto por menos un cuarto. El 1 del numerador va a permanecer igual, ya que independientemente del número que le vemos el 1, el resultado va a ser 1. Bueno, independientemente, dado que el ejemplo que tenemos aquí es 3. 1 elevado a 3 o 1 elevado a 2 va a seguir siendo. Sin embargo, al tener un exponente impar, si yo multiplicase simplemente menos 4 elevado a menos 2, el resultado sería positivo, puesto que el exponente es par y menos por menos es más. Pero como tengo un exponente impar, menos por menos daría más, pero a su vez por menos acabaría dando un signo menos. Entonces el numerador quedaría 1 y el denominador sería la base, sin tener en cuenta el signo, ya que se lo pongo aquí en la fracción, puesto que el exponente es impar, y elevado al exponente sin tener en cuenta. Bueno, potenciar de base una fracción y exponente negativo. En este caso vamos a invertir la fracción base y se va a elevar al mismo exponente pero con signo positivo. Es decir, menos 3, bueno, 3 cuartos elevado a menos 3 será lo mismo que 4 tercios elevado a 3. Ya que esto sería 1 partido 3 cuartos, todo ello, los 3 cuartos, no el 1, elevado a menos 3. Con lo cual este sería el resultado. Bueno, vamos a ver ahora una serie de operaciones con potencias de exponente negativo.
Las propiedades de las potencias las vamos a aplicar exactamente igual. Si se trata de un producto, vamos a sumar los exponentes, ya que tenemos la misma base, en este caso 2. 2 elevado a menos 3 por 2 elevado a menos 2 sería 2 elevado a menos 3 más menos 2. Menos 3 más menos 2 sería 2 elevado a menos 5. El cociente o división, tenemos la misma base y distinto exponente. Al ser una división, vamos a restar los exponentes. 2 elevado a menos 5 menos 2 daría 2 elevado a menos 5 más 2, ya que menos y menos, siendo más, con lo cual quedaría 2 elevado a menos 3. También tenemos potencia de una potencia, es decir, 4 elevado a menos 2, todo ello elevado a menos 3. Menos por menos va a ser más, 2 por 3 va a ser 6, con lo cual quedaría 4 elevado a 6. 4 elevado a menos 2, todo ello elevado a 3. Menos 2 por 3, menos 6, ya que solo tengo un signo menos. Productos de potencias de igual exponente y diferente base. Bueno, aquí tenemos el mismo exponente, en este caso menos 3, pero la base es distinta, ya que en uno tenemos 3 y en otro 2. Vamos a multiplicar las bases entre sí y elevarlas al exponente que tienen en común, en este caso a menos 3. 3 por 2 daría 6 y el exponente común es menos 3. En caso de división de potencias con igual exponente y diferente base, diremos que 8 elevado a menos 2 entre 4 elevado a menos 2 es lo mismo que 8 entre 4, 2, todo ello elevado a menos 2. Bueno, a la hora de interpretar el exponente entero negativo, vamos a tener en cuenta que toda cantidad elevada a un exponente negativo va a equivaler a una fracción cuyo numerador va a ser 1 y su denominador va a ser la cantidad con el exponente positivo. Las potencias de exponente negativo son imprescindibles en el ámbito científico, ya que nos van a servir para manejar cifras muy pequeñas. Es decir, por ejemplo, si hablamos del tamaño de seres microscópicos, como en este caso los virus, puede ser el virus de la gripe, la masa de partículas subatómicas, como pueden ser los protones, van a ser cifras tan pequeñas que vamos a utilizar las potencias con exponente negativo. Y más concretamente la notación científica, que es lo que vamos a ver en el tema. Básicamente quiero que en el tema 5 sepamos qué es la notación científica y cómo pasaríamos de un número muy grande a notación científica o cómo de un número muy pequeño pasaríamos a notación científica. Sabiendo cómo se pasa del número a notación científica, el proceso impreso sería prácticamente igual. Es decir, muy sencillo. Bueno, vamos a comenzar definiendo la notación científica. La notación científica va a ser un modo conciso de representar un número donde vamos a utilizar potencias de base 10. Nos va a permitir expresar con facilidad números o bien muy grandes o bien muy pequeños. Es decir, para cantidades enormes, tan pequeñas que casi resultan ridículas. Cuando hablamos, por ejemplo, del tamaño de virus o cantidades tremendamente pequeñas. Bueno, para pasar un número muy grande a notación científica, es decir, un número muy grande en el que aparecen una serie de números seguidos de ceros, en este caso 236 millones, lo podemos expresar de manera abreviada mediante la notación científica. Para expresar en notación científica solo vamos a poner un número o una parte entera y el resto lo vamos a expresar como parte decimal. Aquí como parte decimal solo vamos a poner el 36 y como parte entera el 2, ya que el resto van a ser ceros. Si yo tomo como parte entera el 2 y el resto lo tomo como parte decimal, a la hora de expresarlo diré que 236 millones es lo mismo que 2,36 elevado a 8, es decir, por 10 elevado a 8. ¿Por qué sabemos
vamos a utilizar siempre el por 10 elevado a 8 a un exponente positivo en caso de que la cantidad sea muy grande o un exponente negativo en caso de que la cantidad sea muy pequeña. En este caso, el exponente lo vamos a determinar, ya que solo vamos a poder poner un número en la parte entera, en este caso el primer número es el 2, el resto se va a contabilizar como dígitos para el exponente a la hora de poner notación científica. Teníamos 6 ceros y el 3 y el 6. Entonces será 2,36 por 10 elevado a 8. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo pasaríamos un número muy pequeño a notación científica? Exactamente igual. Solo vamos a expresar un número como parte entera, en este caso el 2, y el resto de números, en este caso aparecen 2, podrían ser más, como parte decimal. Y lo vamos a multiplicar por una potencia de base 10 y exponente, en este caso negativo. Si yo digo que 2,47 por 10 elevado a menos 8 es lo mismo que 0,000000247. ¿Por qué? Voy a contabilizar el número de cifras que hay justo hasta el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, por eso sería 2,47, ya que el 47, el 4 y el 7 no lo he contado, por 10 elevado a menos 8. Bueno, con esto me despido. Hasta la semana que viene, donde continuaremos con las tutorías correspondientes al área de matemáticas.